Hoy yo quiero hablar de un tema sencillo. Quiero hoy dejarle un mensaje en su corazón. Deseo con todo mi corazón que este mensaje hoy Dios nos pueda ministrar y nos pueda no solamente consolar, sino confirmar y también amonestar. Así que yo lo quiero llevar al Salmo 40, verso 2. Y ahí vamos a estar entendiendo lo que Dios hoy tiene para cada uno de nosotros. El Salmo 40, verso 2. Cuando usted lo tenga, me indica con grande amén. Esta última alabanza que se estaba tocando tiene un mensaje muy hermoso. No sé si usted lo analizó. De que nuestra vida está en Él y depende de Él, y para Él los gastaremos. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros podamos decir: Señor, yo me quiero gastar mi vida en ti. Yo le quiero ser sincero hoy una vez más. Y es que si yo no estuviera aquí hoy, aquí con ustedes, y tal vez no sirviera o fuera creyente o cristiano, probablemente un 80-90% yo no existiera. Y yo se lo he dicho en otras ocasiones. Pero por si existiera y estuviera vivo, tal vez yo tuviera algún negocio, tal vez anduviera viajando, muchas cosas. Y tal vez estuviera distraído sin pensar de lo que es el amor de Dios. Y tal vez no estuviera aquí. Pero a Dios le plació, que eso es lo lindo, a Dios le plació. Él tuvo misericordia de mí como la ha tenido de ustedes. Y nos ha permitido llegar no solamente al Evangelio, a conocer la verdad, sino también a congregarnos. Hay cosas que no entendemos, pero hay cosas que están en el propósito de Dios. Así que yo hoy quiero hablar bajo el tema: el pozo al propósito. Del pozo al propósito. Leemos el verso 2. ¿Está conmigo? Leamos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la Biblia dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Oramos al Señor y le decimos: buen Dios y Padre, bendito y adorado eres tú. Gracias por la oportunidad que nos permites el poder estar ante tu presencia, leer tu palabra que es vida y son espíritu. Señor, te damos gracias, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres Dios y solamente tú te mereces toda la gloria. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien enviaste a morir por nosotros, de lo que hoy nosotros somos testigos, Señor, de tu misericordia, de tu amor y de tu compasión. Te alabamos y te damos gracias por tu presencia en esta casa a través de tu Espíritu y a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Este verso es maravilloso meditarlo, pero queremos meditarlo brevemente. Y es que cuando muchas de las veces vivimos atrapados en lo que podemos hoy llamarle así, como el tema nos ayuda a pensar un poco, hablamos de que muchas de las veces podemos estar atrapados en el pozo del pecado, del dolor, del rechazo, del fracaso, del quebranto, del problema económico,
del problema matrimonial, podemos estar metidos en un pozo y tal vez viviendo agobiadamente. Y no solamente dentro de un pozo. Recuérdense que no sé cuántos aquí han tenido esa experiencia de caer en un pozo o de estar dentro de un pozo escarbando un pozo. ¿Alguien aquí en algún momento tuvo esa experiencia? Bueno, un pozo tal vez corto, pequeño, entra la luz. Hay pozos donde hay oscuridad, no alcanza a llegar la luz cuando son muy profundos. Yo he visto esos pozos y a veces no entra la claridad. Ese es uno de los problemas grandes cuando en la vida o en los pozos de la vida, que a veces enfrentamos o caemos. Muchas de las veces una de las cosas que no se alcanza a ver es la luz. Y cuando es difícil encontrar o ver la luz en nuestra necesidad de la vida, es algo que es frustrante. Y cuando yo me refiero a la luz del día, me refiero a no encontrar una salida al problema. ¿Le ha pasado eso a usted? Que cuando no encontramos la salida o la puerta de escapatoria del problema o la solución, llamémosle solución, muchas de las veces llega el cansancio, llega la frustración, llega la desesperación, porque comenzamos a decir: ¿hasta cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿O cuándo va a haber un alivio? ¿O cuándo va a haber una respuesta? Pero cuando nosotros entendemos lo que es la esperanza del Evangelio, entendemos que Dios siempre tiene una solución a nuestras necesidades. Cuando entendemos el poder del Evangelio, cuando entendemos, hermano, el propósito de Dios a través de su palabra. Y no solamente entender que el Evangelio nos ayuda, o Dios nos ayuda con el mensaje del Evangelio, a través de las, ¿cómo podemos llamarle? El consejo, a iluminarnos, a darnos a entender que hay una salida, que hay una esperanza y que hay una solución a la necesidad de la vida del pozo en la que nos encontramos. Pero no solamente eso, sino que también nos guía hacia su propósito en nosotros. Y esto es maravilloso porque no fuimos creados para poder estar hundidos en el lodo del pasado, sino para caminar en la dirección, hermano, del destino glorioso que Dios preparó a cada uno de nosotros. Así que nosotros, hermano, dentro ahora de la verdad, dentro del Evangelio, nosotros caminamos bajo un propósito. No estamos solos. No caminamos, hermano, como se dice, al aire o a la ahí se va. No. El Hijo de Dios camina bajo un propósito divino de Dios. Así que cuando nosotros entendemos, hermano, que nosotros caminamos en la dirección del destino glorioso de Dios, preparado para cada uno de nosotros, es lo que José en el capítulo 45 del libro del Génesis le dice a sus hermanos. Cuando él se descubre delante de ellos quién era, cuando lo habían querido matar sus hermanos, y cuando llega a ese punto del capítulo 45, él les dice, porque los hermanos se asustaron, quedaron en shock, quedaron pasmados, hermano, al ver que con el que estaban hablando, con el que estaban dialogando y con el que estaban haciendo trato de la comida para llevar a su casa era José, su hermano. Así que usted conoce la historia a la que yo me estoy refiriendo. Así que cuando la Biblia dice que él se descubre, aquella gente, hermano, se quedó asustada. Y dice la Biblia que él pegó el grito al cielo y comenzó a llorar. Incluso dice, porque había sacado a todos los siervos egipcios y hasta el otro lado, y a la casa del faraón llegó, hermano, el grito, el dolor que él había llorado, el haberse encontrado con sus hermanos. ¿Ha leído usted esa parte usted de la Biblia? Y ellos, cuando se quedaron así, él les dijo: tranquilos, porque para salvación y para preservación de vida, Dios les dijo: me ha traído aquí.
Así que cuando entendemos, hermano, el propósito de Dios en la vida nuestra, es entender que Daniel, cuando estuvo dentro del foso de los leones, cuando él sabía que en algún momento, ¿verdad?, algo iba a pasar, porque entendió que alrededor de la gente no lo quería. La Biblia dice que cuando Daniel cae dentro del foso de los leones, se recuerda en el tiempo de Darío, capítulo 6 del libro de Daniel, habla de esa historia y es fascinante entender. Cuando se leen los dibujos, los libros de los niños, de las historias bíblicas, usted ha leído, no sé si usted ha leído, usted ha visto esas imágenes, a Daniel acostado jugando con los leones, de esa manera, así lo pintan para los niños. Y los predicadores, muchas de las veces nosotros hemos pintado este cuadro, y yo escuché un predicador una vez y sí, ¿verdad? Impacta la forma como uno a veces lo expresa cuando uno está en el mover de Dios. Y pues también, ¿verdad?, la emoción del predicador cuando uno está predicando la palabra del Señor. Y un día un predicador lo escuché decir: ¿ustedes saben por qué los leones no se comieron a Daniel? Y muchos, ¿verdad?, pues callados, tal vez teniendo una respuesta. Pero la respuesta de él fue y dijo: porque andaba en el Espíritu. Y verdad, en parte sí tenía razón, porque Daniel era un hombre que buscaba de Dios. Daniel era un hombre espiritual. Daniel era un hombre que amaba y estaba entregado a Dios. Pero esa es una parte, ¿verdad?, que uno le puede interpretar y darle una forma de interpretación para poder entender algún punto. Pero la Biblia dice en el capítulo 6 que cuando Darío se acercó al pozo, porque no pudo dormir toda una noche por lo que había pasado y porque él entendió que había sido una injusticia, él llegó al siguiente día, llegó a donde estaba el pozo y le gritó. Y la Biblia dice que llegó triste y preguntarle y decirle: Daniel, ¿tu Dios tuyo te pudo librar de los leones? Sin pensar y escuchar que de ahí abajo, o no sé a qué profundidad, qué distancia estaba el foso de los leones, le habló Daniel y le dijo: vive para siempre, rey. Le dijo que tu siervo, le dijo, no ha hecho nada malo. Y Dios mandó a su ángel para taparle la boca a los leones. Es interesante pensar que aquí vemos un cuadro donde la Biblia dice que Daniel dijo que había mandado a su ángel para taparle la boca a los leones. La historia que ya conocemos, la de los 3 jóvenes hebreos, se recuerda, ¿verdad? Que la Biblia dice también que no quisieron adorar y postrarse ante la imagen que había hecho Nabucodonosor. La Biblia dice entonces que los mandaron y matarlos, y que tenían una forma de matar a esta gente también. Así que dice la Biblia que prendieron 7 veces el horno de fuego que usualmente usaban para matar a aquella gente que no querían obedecer. Pero la Biblia dice que lo prendieron 7 veces más de lo normal. Así que la Biblia nos dice que cuando los tiraron, la llama que salió, que quemó a aquellos que habían tirado a aquellos jóvenes. Lo fascinante y tremendo y terrible de esta historia es que la Biblia dice, hermanos, que aquellos hombres que habían tirado, hermanos, que habían muerto, dice que otros vinieron y al ver los que estaban adentro, no vieron 3, sino vieron 4 adentro de aquel lugar. Y ellos lo identificaron como al cuarto como el hijo de los dioses. Para ellos era un dios, porque al tenerlo ahí adentro y al estar adentro sin haberlo aventado, reconocieron una divinidad en esa persona. Ahora, nosotros entendemos quién era. Nosotros entendemos quién era el que estaba allá adentro. Pero lo más admirable y espantoso de esta historia, llamémosle de esa manera, es que cuando ellos salieron intactos. Salieron intactos del fuego. Esa es la parte más espantosa. Uno diría, wow, estos hombres ¿de dónde son o quiénes son? Porque no los quemó el fuego. Sencillamente porque alguien superior al fuego estaba dentro del fuego, y ese era Dios. Así que entender esta historia que hoy estamos hablando es fascinante, porque cuando hablamos aquí de este punto interesante,
Entendamos que Dios ve nuestra condición, aunque estemos aún dentro del fondo del pozo. Así que si hay algo que Dios, hermano, no es que para muchos diga, ay, es que Dios se ha olvidado de mí. No, 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 Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Dios está al pendiente de nosotros. A veces muchos creemos que Dios está ciego, que Dios ya está sordo, que Dios ya está viejo. No, 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 no. Hermano, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y dice la Biblia, y por todos los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él no se hace viejo como nosotros. Él sigue siendo el mismo. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Ahora, entendamos esta parte, porque Dios ve la condición aunque estemos dentro del fondo del pozo. Así que para nosotros hoy el pozo puede ser nuestra necesidad. Génesis capítulo 37, versículo 24. Mire y escuche lo que dice. Dice el versículo 24 del capítulo 37 del libro del Génesis. Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna, dice la Biblia, estaba vacía. Esta historia nos habla cuando José fue arrojado al pozo por sus propios hermanos, pero Dios aquí nos enseña que no dejó de tener el control sobre la vida de José. A pesar de que ya los hermanos odiaban a José, aunque José sabía de que Dios lo estaba encaminando a un propósito que ni los papás ni los hermanos entendían. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo usted dice eso? Sencillo, porque él tenía sueños como, hermano, se le doblegaba a la familia en sueños a través de lo que eran las estrellas, el sol. Se recuerda de esos sueños que José tenía antes de que pasara esto. Por eso es que le tienen envidia, le tienen odio y lo quieren matar. Así que en parte José tenía una idea muy vaga, muy lejos de lo que Dios quería hacer en la vida de él. Así que cuando vemos aquí esta parte interesante, entendamos lo que pasó, hermano, en el foso de los leones. Es interesante pensar de que tenía, hermano, ahí ya Dios preparado el ambiente. Dentro del fuego también ya Dios tenía preparado el ambiente. Así que es fascinante entender aquí una parte que hoy para nosotros es importante entenderla. Y es que la Biblia nos enseña aquí de que había una cisterna. No sabemos en qué lugar estaba, qué tan lejos estaba de la casa, si en un lugar desierto, en un lugar montañoso. Exactamente, la Biblia no nos enseña, no nos da la ubicación. Pero si hay algo que era importante, una cisterna, en aquellos tiempos, era para ayudarle agua a los animales, para poder tener agua en la casa, para poder ayudar a la agricultura. Así que estas cisternas eran bien importantes. No sabemos exactamente esta cisterna cuál era el uso que se le estaba dando, pero lo curioso de aquí es de que Dios no mandó una roca y tapó la cisterna, porque Dios lo hubiera hecho. Dios hubiera mandado una roca, hubiera hecho caer una roca, alguien hubiera llegado y hubiera tapado esa cisterna en cualquier momento. Pero Dios no mandó a tapar esa cisterna. Dios no mandó a cerrar esa cisterna. Dios no permitió que esa cisterna se derrumbara. Ahora, entendamos el texto, que la Biblia sí dice que la cisterna estaba vacía. Con Daniel hubiera sido sencillo también, hermano, matar a los leones, pero no los mató, le cerró la boca a los leones. Dentro de lo que fue los 3 jóvenes hebreos, hubiera destruido el horno, pero no destruyó el horno. Al contrario, sino permitió que se prendiera 7 veces más
de lo normal. Así que Dios no mató a los leones, Dios no exterminó el fuego, Dios no derrumbó la cisterna, pero sí hizo algo aquí Dios en esta parte. Y es que Dios estaba metido en el fuego, Dios le tapó la boca a los leones, y Dios aquí hizo algo en la cisterna. ¿Y qué fue lo que Dios hizo dentro de este pozo? No está leyendo conmigo usted. ¿Qué dice lo que la Biblia dice aquí? ¿Qué pasó en la cisterna? ¿Donde aventaron a José? Bueno, déjenme hacer la pregunta primero. ¿Cuántos trajeron Biblia aquí hoy? Entonces, abra su Biblia. Génesis 37, 24. Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había agua, pero hubiera tenido agua. Hubiese pasado que hubiera tenido agua. La razón por la que lo aventaron era matarlo, y pudiera haber tenido agua. Pero Dios había preparado la cisterna. No la mandó a destruir, no la mandó a tapar, que hubiera podido, pero Dios permitió. Pero algo que Él hizo ahí es que sí quitó el agua. Eso es fascinante entender, que Dios tiene el control de nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Ahora, Él no va a quitar el dolor, entendamos esta parte. No va a quitar el proceso lo vamos a tener que pasar. El dolor vamos a tener que sufrirlo. Vamos a tener que ver tal vez la injusticia. Vamos a ver ciertos cambios en la vida que tal vez no queremos verlos o pasarlos, pero es necesario verlos. Es necesario pasarlos, es necesario tal vez estar ahí. Pero si hay algo que Dios hace en la vida de nosotros, es que Él está metido como los 3 jóvenes hebreos, o que tal vez tapará la boca de los leones, o como tal vez en este caso sacará el agua de la cisterna. Pero todo hay un propósito en esto, mi amado hermano. En todo hay un propósito. Dios no está fuera de la jugada de nuestra vida. Dios está en la jugada de nuestra vida. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Dios siempre, incluso, hermano, nos ve en el lugar más oscuro de la vida. ¿Sabía usted eso? Donde muchas de las veces para nosotros se puede ver demasiado oscuro, que ya lo miremos. Muchas de las veces no alcanzamos a ver la luz de Dios en la vida nuestra o dentro del problema. Hablemos, por ejemplo, de Jonás. En el capítulo 2 y versículo 6 nos enseña una parte interesante de esta parte. Y es que la Biblia dice en el versículo 6 del capítulo 2 del libro del profeta Jonás, él testificando dice: descendí hasta los cimientos de los montes, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Diga conmigo en este día: el pozo no es mi final, sino es el punto de mi partida. Fíjese que entender a Jonás es fascinante la historia. Es dolorosa, muy controversial. Pero entender la historia de Jonás, a un profeta de Dios, que lo que tenía era coraje, y lo que quería era que Dios hiciera justicia, es entender que muchas de las veces como humanos podemos creer que Dios es injusto, mas Dios no es injusto. Dios es justo. Tampoco podemos llegar a pensar que Dios es el Dios diferente de hoy
al Dios del Antiguo Testamento. No, 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 no. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y fíjese que si usted lee la historia de la Biblia del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Dios amó a un pueblo, pero lo castigó mucho. Lo castigó mucho porque lo amaba. Pero el pueblo fue muy desobediente. Le dio una herencia terrenal para que viviera. Ahora, para nosotros la iglesia, entendamos que estamos en un momento, en un tiempo donde hemos podido nosotros tener cambios gloriosos, que yo pienso y creo que esa es una de las razones por la cual Dios ahora, en el tiempo de la gracia, no porque Dios no castigue, no, 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 Dios todavía se mantiene, hermano, como Dios. Pero fíjese que Dios ha sido el mismo Dios de misericordia. Él no ha cambiado. El hombre es el que lleva y el que actúa, y de la manera para que Dios así trabaje bajo su justicia. Fíjese que el hombre ha tratado la manera de buscar más a Dios en estos tiempos. El hombre ha buscado, hermano, a Dios de una manera más sabia, más entendible, aunque no decimos que no lo hubo anteriormente. Pero la gente, hermano, en aquellos tiempos se acercaba y dejaban. Era tanta la idolatría que vivió este pueblo, que para hoy, para nosotros como ejemplo, no es para practicar lo que ellos vivieron. No es para nosotros decir, es que yo quiero ser judío, es que yo quiero ser israelita. No, 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 no. Recuérdense que la Biblia dice que nosotros somos la iglesia del Señor. Hay un trato con ellos. Este es muy aparte de nosotros. Pero entendamos aquí rápidamente esta historia, porque aquí hay un hombre que estaba viviendo en un momento de coraje, un momento, hermano, de que él quería que Dios hiciera justicia ante sus enemigos, porque de la manera como los habían tratado a ellos o cómo los trataban al resto de la gente. Pero aquí vemos a un hombre que está metido en un pozo. Y el pozo en el que él está metido es que está dentro del vientre de un pez. Aquí está dentro de un pez, que la Biblia no dice exactamente qué clase de pez, pero la Biblia dice que se lo tragó un pez. Y que la Biblia dice que ya Dios, dice la Biblia, había preparado un gran pez. Eso es fascinante. Porque el trato no es aquí para un pueblo, el trato es para un hombre. El trato era para él. El trato era de que Dios quería enseñarle, hermano, de que él tenía que aprender algo en la vida. Así que a veces Dios permite que el pozo, hermano, de una manera vaya preparando nuestro corazón. Fíjese que es interesante pensar en esta historia, hermano. Y déjeme hablarle un poquito del pez. Porque si hay algo que nosotros podemos notar aquí interesante en esta historia, es que Dios mandó ayunar al pez 3 días. Porque sí, Jesús habló también de eso mismo, hablando de su muerte, hermano, de que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, Jesús dijo que era necesario que también él estuviera, hermano, muerto. Ahora, cuando entendemos aquí esta parte interesante, cuando un pez o un tiburón o ballena, y hablamos aquí de la parte de los peces, que hay un punto interesante, que cuando deja de comer por 3 días, su cuerpo comienza a gastar sus reservas de grasa. Esto hace que su energía baje mucho y sus defensas se debiliten, dejándolo vulnerable a enfermedades. Así que si hay algo que debemos de entender aquí, algo interesante en la vida de Jonás, es que Jonás no solamente se lo tragó un pez por tragárselo. Dios preparó a un pez para tragárselo. No sé si ese pez era tan grande donde Jonás podía caminar, o solamente podía estar sentado, o probablemente quedó acostado. No sabemos, como la Biblia nos enseña esta parte. Pero que se lo tragó y lo mantuvo con vida dentro del pez. Sí, lo mantuvo con vida por 3 días y por 3 noches.
Lo curioso de esto es que la Biblia nos enseña en el versículo que hemos leído de Jonás 2:6 de que bajó a las profundidades, dice él en su oración, dando a conocer que el pez, hermano, descendió y bajó hasta lo profundo y se asentó, hermano. Esto es lo curioso, porque cuando hablamos de este pez, con exactitud decimos qué pasó con el pez, porque hay una parte aquí que decimos, ¿verdad, hermano? Vamos a ver qué es lo que dicen los médicos, ¿verdad?, de los peces. No sé cómo le dicen a los médicos de los peces, hermano. Sí, biólogos, no sé cómo le llaman. Pero aquí hubieron tres cosas que le pasaron o que le pasó a este gran pez. Número uno, este pez perdió energía. Y de una manera este pez se volvió muy lento y se fue o se escondió, porque es lo que dicen ellos, que cuando los peces están enfermos, porque lo que le pasó aquí a este gran pez es que Dios lo enfermó. Lo tuvo que enfermar para que él descendiera hasta la profunda de la mar y sentarse. El pez tuvo que sentirse que estaba enfermo, que se había tragado algo, pero no sabía qué. Se tragó algo raro, algo que no tenía que haberse tragado, pero se lo tragó por mandato de su creador, porque la Biblia dice que lo había preparado al pez. Lo preparó para tragárselo, lo mandó a sentarse al pez y le dijo, en otras palabras, vas a estar enfermo 3 días. Vas a ayunar 3 días, porque no comió en 3 días. Y eso es lo que dicen los biólogos, de que un pez enfermo se va y se sienta en las profundidades del agua. Pero hay 3 cosas interesantes en esta parte. Número uno es que pierden la energía, se sienten débiles, se sienten vulnerables ante la situación. También dicen de que sus defensas se bajan a no tener nutrientes en su cuerpo y no pueden de una manera pelear contra las bacterias y los parásitos dentro de ellos. Así que este pez tenía un problema como naturaleza del pez, y es que en el momento que se activaban en él el síntoma de enfermedad, se activaba la tristeza, se activaba la ansiedad y se comenzaba de una manera a debilitar y a accionar los parásitos en él, como hoy nosotros podemos llamarle los gases gástricos. Jonás dice que dentro de él se llenó, hermano, de una, él lo llama como una forma de monte dentro de él, que se enredaba adentro de él. Los peces, de una manera de esta clase, se puede desarrollar bacterias, enfermedades, al grado de matar al pez en esa condición. Así que el pez estaba comenzando a sentirse mal allá abajo, al grado de que por su naturaleza se estaba matando, asfixiando con esos gases que podía producir él en su interior. Pero allá estaba Jonás metido. Allá estaba Jonás clamando a Dios. Otra de las cosas que le pudo haber pasado al pez es el cambio de comportamiento. Dicen que un pez en esta condición, si está en grupo, se hace de una manera agresivo y comienza a golpear a los más pequeños. Algo parecido al humano, ¿verdad, hermano? Cuando no come a tiempo, cambia su personalidad. Pues los peces tienen lo mismo. Cuando no comen, cambian su temperamento. Así que no es solamente que pierden energía, se hacen vulnerables
a muchas cosas, sino que comienzan también a producir dentro de ellos bacterias, gusanos, al modo de matarse ellos mismos. Pero interesante la historia de la Biblia, porque Dios había preparado al pez para que no le pasara eso adentro de él. Controló al pez, porque si no, el pez asfixia a Jonás adentro y se muere el pez también. Así que Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios que sabe hacer bien las cosas. Dios sabe cómo trabajar con el ser humano. Dios, que conoce al hombre porque Él fue el que lo creó, sabe cuál es su necesidad, pero también sabe cómo tratar con el hombre. No hizo que le bajaran al fuego, sino que le subieran 7 veces. No mandó a matar a los leones, no los mató. El ángel no los mató, sino que les tapó la boca. Y es interesante que la cisterna, no mandaron a destruir la cisterna, pero no había agua en la cisterna. El pez tuvo que tragarse a Jonás. Pero lo maravilloso es que Dios le detuvo su sistema al pez para que no accionara normalmente y matara al hombre que estaba dentro del pez. Es interesante pensar lo que Dios para nosotros, mis amados hermanos, puede hacer en la vida. Por eso que cuando nosotros hablamos aquí de que a veces Dios permite que el pozo, hermano, es para preparar nuestro corazón, para preparar el propósito mayor de Dios en la vida de nosotros. Esto quiere decir que el pozo no es una tumba, sino el pozo es una escuela para nosotros prepararnos, conocer y saber quién es Dios para nosotros. Tal vez tú te sientes que estás agonizando en el pozo que estás metido hoy. No sé cuál es tu pozo, no sé en qué situación tú te encuentras, no sé cuál es tu dolor, cuál es tu enfermedad, cuál es tu agonía, cuál es tu desesperación. No sé de qué tamaño es el pozo en el que estás metido, pero el pozo no es para que te mueras o para que te quedes sepultado en ese pozo. Ese pozo es para que tú y yo aprendamos. Ese pozo es para que veamos algo mayor. Ese pozo es para que entendamos que al que nosotros servimos tiene el control del pozo de la vida, de la circunstancia, para darnos lo que nosotros necesitamos aprender en la vida. Ahora hablemos del propósito de Dios en la vida de nosotros. Porque el verso 2 del Salmo 40 nos ayuda a entender, donde dice: puso mis pies sobre peña. Así que el propósito de Dios no es dejarnos hundidos dentro del pozo. El propósito de Dios es que nosotros no muramos dentro del pozo. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, como dice el verso 2, puso mis pies sobre peña. La salvación no solamente nos rescata, sino que también nos afirma y nos transforma. Alguien diga en este día: Dios está transformando mi vida en el proceso de la vida. Hay algo que nosotros necesitamos entender, algo de la vida, y es que los golpes de la vida nos tienen que hacer sabios. Los problemas de la vida nos tienen que enseñar a ser mejores. Si usted quiere un buen esposo, mujer que está hoy en este día con nosotros, no lo espere que Dios se lo mande como usted quiere tenerlo. Esposo que está aquí en este día, si usted quiere la esposa ejemplar y la mejor esposa del mundo,
no espere que Dios se la mande del cielo como se la mandó a Adán en el huerto del Edén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si usted quiere un buen esposo, hágalo usted. ¿Usted quiere una buena esposa? Hágala usted. ¿Usted quiere tener buenos hijos? Haga los buenos hijos usted. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Tratando la manera, en este caso hoy, de enseñarles, de forjarles, de educarlos, de darles la mejor enseñanza, enseñarle principios, enseñarle, hermano, el respeto, enseñar sobre todo a amar a Dios. Queremos hijos de Dios, enseñémosles a amar a Dios. ¿Usted quiere un buen esposo? Ámelo. Ámelo. Y él va a responder amándola. No lo critique, no la critique. No le busque sus errores, no le busque sus debilidades. No, márquele sus habilidades. Márquele sus habilidades. No hable mal de él en la calle. No hable mal de ella en la calle. ¿Usted se recuerda lo que dice el proverbista hablando de la mujer virtuosa? ¿Qué dice a quien alaban en el portón de la ciudad o de las puertas de la ciudad? La Biblia dice que alaban al hombre por la mujer que tiene savia en la casa. Así que cuando nosotros, hermano, sabemos responder como debemos de hacerlo, estamos edificando, estamos forjando, estamos haciendo en nuestros hogares buenos hogares, hermano, con fundamento, con principios, en medio de este mundo en el que vivimos, hermano, donde hoy no hay respeto para el hogar, donde hoy no hay respeto para el matrimonio. ¿Quiere que le diga una cosa? En los tiempos que vivimos, mucha gente ya no está creyendo en el matrimonio. Mucha gente ya no está creyendo en la familia. Si está creyendo en la familia y está creyendo en el matrimonio, pero de una manera diferente. Ahora ellos están aprobando más, hermano, el matrimonio, hombre con hombre y mujer con mujer, cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario. El hombre está distorsionando el hogar. Está distorsionando los principios. Está distorsionando lo que Dios ha establecido para el bienestar de la familia y del hombre y la mujer aquí en la tierra. Así que cuando nosotros, hermano, entendemos que la Biblia nos ayuda a que nos afirma para transformar en la vida de nosotros cada día, hermano, y acercarnos y vernos a la semejanza de Cristo, es entender que Él nos afirma sobre la roca. Y esa roca para nosotros hoy, ¿quién es? Cristo. Así que entendamos esta parte. Dios endereza nuestros pasos hacia el propósito eterno. Por eso que Efesios capítulo 2 y el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creación de Cristo Jesús, donde la Biblia dice para buenas obras. Así que la Biblia nos enseña que cuando Dios nos levanta, no nos deja igual. De una manera Él nos da una dirección diferente. No como cuando empezamos, sino ahora con propósito, con entendimiento, para la gloria de Dios. ¿Alguien puede bendecir al Señor en este día? No sé cuántos tienen aquí un mes de convertidos. No sé cuántos aquí tienen un año de convertidos. No sé cuántos aquí tienen 5, 15, 20, 30 años de convertidos. Pero los que ya tenemos muchos años de habernos convertido, no somos los mismos cuando nos convertimos. En el sentido de que nuestro conocimiento es mayor, debe de ser mayor y mejor en las cosas de Dios. Aunque entendemos que hay personas que en vez de buscar y mejorar su conocimiento y mejorar su entrega y su comunión con Dios, con todo el respeto yo se lo digo, nos hacemos vagos dentro de la iglesia.
Nos hacemos vagos. ¿Por qué digo esto? Porque no practicamos la oración. No practicamos la lectura de la Biblia. No practicamos el congregarnos. No practicamos la comunión con Dios en nuestra vida personal. Entonces, cuando nosotros no practicamos y no tenemos principios cristianos, no tenemos una base sólida en nosotros. Entonces, tenemos una iglesia, somos parte de una iglesia, pero no tenemos una comunión con Dios, que esa es la diferencia. Necesitamos una comunión con Dios. Necesitamos tener una comunión con Él, porque la comunión con Dios es la base para nuestra vida cotidiana. Así que entendamos que la Biblia nos enseña, hermano, que Dios endereza nuestros pasos hacia un propósito eterno. El versículo 10 del capítulo 2 de Efesios dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice para malas, dice para buenas obras. Así que nosotros no hemos sido creados para darnos el lujo y saciar personalmente nuestro ego. No, Dios nos creó para buenas obras, sea para la alabanza, para la adoración, para honrarle, para vivir para Él, para amar al prójimo, para ser buenos ciudadanos de la tierra, para poder honrar a Dios en toda nuestra vida. Dios no nos hizo, hermano, para vergüenza, no. Dios nos hizo para honra de su gloria. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: así como en una casa hay muchos utensilios. Marca la diferencia y dice: hay utensilios de honra y hay utensilios de deshonra. ¿Cuáles son esos utensilios de honra? Pueden ser muchos. Cuando usted invita a alguien especial a su casa, que no es el pastor, porque probablemente, ¿verdad? Dice: no, al pastor, como es de confianza, vamos a darle en un vaso plástico, ¿verdad? Pero cuando usted invita a alguien especial a su casa, que tiene algo especial, hablamos de especial. Usted me entiende esa palabra, ¿verdad? Usted saca la mejor vajilla que tiene en su alacena, no sé cómo usted le llama a eso, en su armario. Las hermanas damas, usted saca los tenedores de plata, los cuchillos de plata, saca las tazas de porcelana, los platos de porcelana, saca lo mejor, saca el mejor mantel para la mesa, prepara la mesa porque va a llegar alguien muy especial a la casa y usted quiere honrar esa visita con esos utensilios, que son utensilios, podemos llamarle de honra. Usted va a presentar y a poner lo mejor que tiene, lo más caro que usted tiene. Aparte de limpiar la casa, aparte de los muebles, todo, usted le va a servir a aquella persona en lo mejor que usted tiene. Usted va a usar los mejores tenedores, los mejores cuchillos, los mejores platos. Usted va a usar lo mejor para honrar a esa persona. Pero también el apóstol Pablo dice que hay utensilios de honra, de deshonra, perdón. Así que en la casa hay utensilios de honra, como también hay utensilios de deshonra. Esos utensilios que no se sacan a la luz. Esos utensilios que están escondidos. Esos utensilios que no se les da mucho uso público. Esos utensilios, hermano, que no son de honra. No sé cuántos aquí venimos de pueblos, de lugares donde los baños estaban fuera de la casa. Y cuando era de noche, que ya bajaba la noche y daban ganas, perdón, con respecto a ir al baño,
Mejor uno se aguantaba hasta que amaneciera, ¿verdad, hermano? Peligroso, me salga, como decíamos allá, hermano, allá en los países, me salga la llorona, la ciguanábana, mejor me quedo aquí. Dios me guarde. Entonces, ¿qué era lo que hacían nuestras abuelas? Estaban preparadas, ¿verdad, hermanos? Debajo de la cama sacaban, ¿qué? ¿Cómo le llama usted eso? La vacinica, ¿verdad? Decía, hijo, no vaya para allá. Ahí a un lado, oríguese ahí. Los utensilios de deshonra que no se ven, pero están ahí. Hay utensilios de honra y hay utensilios de deshonra. Es la verdad. Porque dentro de la iglesia, dentro de la casa, hay gente que honran a Dios y hay gente que deshonran a Dios. Y muchas de las veces los hacemos con conocimiento y a veces lo hacemos de una forma ignorantemente. Pero de una manera de que lo hacemos, lo hacemos. Así que cuando nosotros entendemos el punto bíblico, es que la Biblia nos enseña, hermano, que Dios nos ha hecho con un propósito, y el propósito es eterno de honrar a Dios en nuestra vida. Así que entendamos el punto, porque yo estoy terminando en esta parte. Y es que muchas de las veces, cuando nos hemos sentido en estos pozos emocionales, espirituales o moralmente, siempre entendamos que la mano de Dios está ahí, hermano, extendida para ayudarnos, para socorrernos, para sacarnos adelante y para darnos un propósito en la vida. Cuando le llevaron a la mujer adúltera, que no le llevaron al hombre también, sino le llevaron solamente a los mujeres tremendos, pero era con el propósito de poder agarrar al Señor Jesús y acusarlo también. Pero como el Señor va más adelante del pensamiento humano, el Señor sabía que venían a tentarlo. Y la Biblia, usted conoce el pasaje donde cuando le llevaron y le dijeron que la ley de Moisés decía que cuando encontraran a una mujer en adúltero, tenían que apedrearla. Y el Señor dice que se agachó y escribió y le dijo: el que esté limpio de pecado, que aviente la primera piedra. Y la Biblia dice que aquellos hombres fueron redargüidos y se comenzaron a ir uno por uno, porque no se sintieron capaces de hacerlo. Porque dentro de ellos había pecado. Ahora el Señor se para y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Le dice a la mujer, ¿verdad? Ahora el Señor le hubiera podido haber dicho: bueno, como yo no tengo pecado, le hubiera dicho: ponte ahí porque ahora sí yo te voy a disparar. Pero no fue así el Señor. El Señor usó misericordia. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: vete y no peques más. Wow. Eso no se lo dijo a la samaritana. A la samaritana le dijo, cuando le dijo el Señor: ve por tu marido, le dijo: no tengo. Le dijo: bien has dicho, porque el que tiene, que es el 5, le dijo: tampoco es tuyo. Le dijo: eso está serio. Pero no la dejó ahí. Es que esta es la gracia y el amor de Dios hacia la vida del hombre. Porque la Biblia nos enseña que aquella mujer soltó el cántaro y se fue corriendo alegre, porque se dio cuenta que se había encontrado con el Salvador, con el Mesías, con el Rey, el Dios soberano, que podía cambiar y perdonar la vida del hombre. Así que el Dios de la Biblia, hermano, no solamente salva, sino restaura, cambia, transforma para un propósito eterno a la vida de nosotros. Yo no sé en este día cuántos pueden hoy entender que está debajo de un propósito eterno de Dios. Gloria al Señor.
Déjeme terminar con esta anécdota. Si no me entendió lo que acabo de mencionar, tal vez me puedo explicar con esto. Había un joven que era adicto a las drogas y vivía en la calle. No tenía familia, no tenía futuro, menos casa, no tenía dinero, tenía que robar para poder mantenerse. Él vivía de la basura, y vivía en un basurero. Este joven estaba totalmente desahuciado de la sociedad, de la humanidad. No tenía amigos, no tenía nadie quien le pudiera brindar una cobija, un pan, un par de zapatos o quererlo ayudar en la vida. Pero en un momento de su desesperación y de su dolor, y en esa oscuridad en la que él vivía, porque déjeme decirle que alguien que no tiene la paz de Dios, que alguien que vive fuera del propósito divino de Dios, vive en oscuridad del pecado. Aquel joven, triste, angustiado, desesperado por su condición en la que él vivía, una vez llegó y se arrinconó detrás de una iglesia, de un templo, y detrás del templo comenzó a escuchar algo, porque había servicio, había culto dentro de aquel templo. Y comenzó a escuchar al predicador de lo que se hablaba, de lo que se decía. Y en ese día, en esa tarde, él comenzó a escuchar del plan y propósito de Dios, que Dios amaba al pecador y que tenía un propósito eterno con el pecador. Aquel joven se quedó por un momento escuchando detrás de la pared el mensaje que Dios le estaba dando a través de aquel predicador, de una manera indirectamente, porque no estaba de frente. Pero el mensaje llegó al corazón de aquel joven. El mensaje hizo eco en el corazón de aquel joven, y aquel joven comenzó a compungirse al grado de que él decidió entrar al templo. Y a él, en el momento que él entró al templo, él comenzó a llorar y terminó recibiendo a Cristo como Salvador. Lo fascinante de esta historia es de que aquel joven comenzó a tener un cambio en su vida y comenzó a entender el propósito de Dios. Aquel joven comenzó a buscar a Dios. Aquel joven comenzó a dejar prácticas. Aquel joven comenzó en un tratamiento de limpieza, al grado que aquel joven se comenzó a involucrar dentro de la iglesia más y más. Se preparó en el instituto bíblico, se preparó académicamente, y aquel joven Dios comenzó a usarlo, al grado que aquel joven llegó a ser un predicador internacional muy conocido. Y aquel joven, siempre que se paraba en el escenario, siempre decía estas palabras: nunca olvides esto. Dios a mí me sacó del basurero para un propósito divino y eterno. Hoy quiero decirle a usted algo. Usted y yo tenemos un propósito divino y eterno. Usted y yo no estamos aquí por casualidad, ni estamos en esta vida por casualidad. Y si hay algo que usted hoy pudiera estar dentro de ese pozo de desesperación, como dice el salmista, recuérdese que en ese pozo usted no ha sido llamado para morir. Usted ha sido llamado para un propósito divino de Dios. Tal vez a usted le está agobiando, usted siente que se está muriendo. No se va a morir. El salmista dice: puso mis pies sobre peñas. Si hay algo que debemos de entender, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Estás llorando ahora, tal vez en el proceso te sientes morir, te sientes desesperado. Tranquilo, hay un propósito para ti, hay un propósito para tu familia, hay un propósito para tu finanza, hay un propósito para tu salud, hay un propósito para nosotros en esta vida.
Pastor, siento que en cualquier rato me pescan allá afuera. Tranquilo, estás bajo el propósito de Dios. Si te mandan para China, si te mandan para el otro lado del mundo, entiende que hay un propósito de Dios para tu vida en todo. No tengamos miedo, no tengamos temor, ni de lo que el médico con respeto decimos, que te pueda decir: Señor, señora, solamente le queda un mes de vida. Diga: gloria a Dios, porque pronto voy a ver al Salvador de mi vida. No se ponga a llorar, ni se ponga a gritar, ni comience a decir: Señor, no me quiero morir, no me lleves todavía. Entendemos que cuando hablamos de muerte, nadie se quiere morir, ¿verdad que no, hermanos? Más entendemos cuando hay niños pequeños, cuando el matrimonio está joven. Lo más desesperante es con quién vamos a dejar la esposa. Decimos: no me quiero morir, porque ¿con quién se va a quedar esta mujer? Yo le digo a mi esposa: cuando yo me muera, le digo, no te vas a volver a casar. Tú olvídate de eso, me ha dicho. El hoyo al muerto, dijo, y el vivo a la fiesta, dijo. Así que tú tranquilo, tú te vas y yo aquí hago lo que tengo que hacer. Hay unos que dicen: Señor, no me lleves, mi esposa está joven. Ay, Señor, ay, Padre, ¿con quién este hombre se va a quedar? Porque hay mujeres que no se quieren ir porque saben de que el hombre se va a volver a casar. Tranquilos, Dios tiene todo el control. Dios tiene todo bajo control. Dios sabe cuándo tú y yo vamos a morir, y ahí nadie se va a oponer, porque ese es el tiempo de Dios para nosotros. Así que hoy es el tiempo de Dios para restauración a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestro corazón y a todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? Dios nos bendiga en este día. Dios nos bendiga más. Dios nos bendiga mucho.